Ahí está. Me reía sola porque estoy por ahí, a mí me aparecen muchos de esos memes de lo que dicen tus guías o cuando te conectas con tus guías, ¿viste? Y son cosas muy divertidas. Y hay uno que me apasionó, porque hay un muñeco de un mape y se ve en el texto, dice, cuando le hiciste una pregunta al universo, y te contesta con sueños raros, números repetidos, y se ve el mapa de ¿era así o no? Me pregunte para que me digan sí o no. Ay, me encantó eso, sí, bueno, nada, el universo fluye y convergen las cosas medias raras y era mucho más simple. Está bueno, está bueno. Me encantó, me encantó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, sí. Bueno, Buenísimo. estuve leyendo el primer pulso Ujú. y escuché tu comentario sobre el tema del pensamiento y de cómo pensamos y cuál es la propuesta en el navegando de cómo pensar. Y decidí que te iba a preguntar un poquito más profundamente qué querías decir con eso. Porque yo agregué en el PowerPoint, y ahora te lo muestro, y ya nomás, que lo tengo abierto acá está. Algo que conversamos en uno de los encuentros y que yo lo había rescatado para ponerlo, esto, que tiene que ver con los niveles de pensamiento que vamos a trabajar. Ujú. Entonces, en este contexto, dijimos que hay personas que están trabajando todavía en el plano de lo mecánico, alguien que han evolucionado un poquito más y están en lo sistémico mecánico, un poco más y están en lo sistémico cuántico y después están en el pensamiento cuántico puro. Entonces, teniendo en cuenta esto, te pregunto de qué querías que hablemos del pensamiento con respecto a este tema que trajiste. A ver si tengo acá Yo tengo el videíto, no videito, el el texto. texto. No, es de un videíto eh, Ah, y arranca con esa frase. Supuestamente, uno de estos autores sobre la evolución de la conciencia se larga todo un speech ese, mucho más largo. Eh, y si el pensamiento, y si enfoco el pensamiento, el pensamiento, algo en mí dice adentro, no, no es así. O sea, el tipo que está encargado de aclararme las cosas, me las confunde, porque usa la palabra pensamiento y para mí, la palabra pensamiento, la geometría de pensamiento, pero para la mayoría de la gente, el peso semántico de pensamiento es mis opiniones, mis juicios, mis creencias, el mi- pensamiento, mis deseos. deseo. Y con eso no manifestás ni una margarita. Entonces, eh, está en estos pensamientos cuánticos o sistémicos, eh, pero si no, la gente que está encargada de nombrar las cosas para que la gente pueda evolucionar o pueda hacer cosas en su vida, usa palabras que no son, son un agente de confusión. Y me venía entonces muchísimos videos que están dando vuelta por allí, supuestamente de gente muy reconocida, que tienen esta distorsión. Eh,
sí. Ahora, no entiendo muy bien cuál es tu intención en esto, porque entiendo que el desafío que queremos proponer en Navegantes es este, que entendamos que el todo es mente, el universo es mental, no significa tener que pensar de esta manera para manifestar y crear, sino que Ujú, tenés que entender qué significa el todo como el uno del que sos parte. ujú, Y sí entiendo que hay en mi primera aproximación al Kybalión, yo creía eso, que tenía que ujú, corregir mis pensamientos para poder manifestar adecuadamente. Y en realidad lo que tengo que hacer es entender cómo funciona la ley en profundidad para poder manifestar. ujú. Entonces, sí entiendo y estoy 100% de acuerdo con que mucha gente que cree que está ayudando y haciendo un servicio a la humanidad diciéndole cosas, lo que hace es ralentizar el proceso evolutivo. Tal cual, tal cual. Hay como un énfasis en el pensamiento positivo. Entonces, si todos los días vos pensás, gracias, gracias, gracias universo, si vos pensás durante todo el día cosas lindas, la vida te va a ir mejor. No, no, no. Ese pensamiento, hemisferio izquierdo, archivo, Ah, repetición, creencia, descripción de tiempo, ese pensamiento hablando no produce nada más que la rueda del hámster. sí. Este, Si no está con entonces, por eso la ley de generación dice que si no está acompañado con la emoción adecuada, no manifestás, para empezar. O sea que ujú, solamente desde el diálogo no. ujú, solamente el diálogo no, y lo que decía el grafiquito ese que mostrabas, y creo que va por ahí lo que hay que avisarle a la gente, que puede ser nuestro curso una forma de estar avisándolo, es que eso que llamamos pensar tiene frecuencias vibratorias Claro. y eh, no se puede largar en un video, en un curso, pensá lindo, pensá positivo, pensá elevado. Eh, de nuevo, creo que los estamos invitando a la experiencia de estar en esencia, estar en alta vibración, estar... Y eso que hacen ahí, cuando lo llaman pensamiento, confunde. De nuevo me viene como esta alarma, ¿no? Sí, Dime, ¿qué pasa? Perdón. no, no, no. No entendía muy bien por qué lo habías traído a ese tema. Y es porque a Ujú. vos te genera alarma y te pone en estado. Porque a mí me parecía que había quedado como bastante claro en todos los encuentros de Sí, que, sí, sí. no, Sí, no, es como una vuelta de rosca esto, sí, 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 de ahora entiendo. que eh, es misión Mm. esto de las geometrías del lenguaje y, y ayudar a la gente a que no use geometrías inadecuadas y se frustre porque no está ocurriendo, ¿no? O decirle, si te estás frustrando, probablemente esté pasando esto. ¿Qué onda? ¿Qué onda si Sí. empezás a moverte este otro lugar? Porque sí. A ver, eso. Me pasó no sé ni qué dijo. Ayer tuve una clienta que está empezando a vender pequeños talleres. Ella ahora es coach, ha hecho una técnica que se llama Tamiana, es reikista. Entonces,
está haciendo como empezando a vender algunos talleres, no es su trabajo, ella es publicista, viene de una línea. Entonces me decía ayer que no se ponía las pilas para vender su trabajo. Me dice, porque sale desde el ego, y sale desde el ego y sale desde el ego. Digo, bueno, invitemos al ego a ver qué tiene para decirte, porque a lo mejor. Entonces, si vos- su parte espiritual se peleaba con el ego. Entonces le dimos lugar al ego. A ver, el ego que te dice, tenés que mandar las invitaciones, tenés que hacer, dar el trabajo al ego del ego, Ujú, pero dáselo al ego. Vos tenés que hacer ujú, todo esto, agarrar la lista, invitar, hacer esto. Y el ego le decía, y yo quiero que vos invites a esa otra parte mayor, porque yo no sé hacerlo, pero yo te voy a ujú. hacer lo otro. Eh, Y eso es tener esa conciencia de que nuestro hemisferio izquierdo está para estas cosas ujú, y que se asusta si no están ordenadas y no tiene un mínimo control sobre eso, y que esto de la mente sabia o la mente conectada con el todo o esta mente mayor que tenemos, que nosotros hemos decidido llamarle conciencia pura, la conciencia pura no puede hacer eso y el ego no puede hacer lo otro. ujú. Sí, Ahora, si están en alianza, perfecto. tal cual, tal cual. Eh, Me daba alarma esto de que haya tantos, y realmente son muchos, y además están muy bien hechos en la imagen, en el discurso, eh, y está mezclado estas ideas con cosas que son ciertas. Ah, ahí es donde son más peligrosos, porque son medias verdades. Ujú, ujú. Entonces, voy a ver si rescato el videíto ese, eh, porque es un claro ejemplo. Se ve que seguí buscando otras cosas y lo perdí. Tengo igual el texto, pero eh, creo que parte de esto de invitar las leyes, invitar a, a una forma espiritual de estar en el mundo, una forma eh, no distorsionada de estar en el mundo, eh, es, ojo, porque mira que te están mostrando esto que es verdad y esto otro que eh, te confunde. No, no es que sea mentira, te confunde como si fuesen de la misma cualidad. A ver si tengo aquí el texto. Ese sí lo debo tener. El que está con amarillo. No, no, el texto más general, digamos, Ah, ¿no? Eh, Despertar, esta corriente viene de más arriba, ¿no? Tus estados de ánimo, creencias e imágenes mentales emiten una frecuencia. sí. Y así como un día hacen vibrar, otro, un día pasión, está mal escrito ahí, hace vibrar a otro en armonía. Tus pensamientos convocan vibraciones coincidentes del universo que te rodea. No, no necesariamente. Pensamientos. Despertar esta corriente es convertirse en deliberado. Ya no permites que los miedos aleatorios, quejas, sugerencias descuidadas de otros moldeen tu realidad. La mayoría de las personas no piensan conscientemente, son pensadas por el mundo. Pero tú estás aquí porque algo en ti está listo para invertir el flujo.
estás preparado para tomar las riendas, convertirse en un constructor de la mente. Esto significa sintonizar tu estado interno, no por accidente, sino por diseño. Comienzas a alimentar tu mente con lo que se alinea con la realidad que deseas vivir, pero todo está atado a la palabra pensamientos, ¿sí? Es cierto eh, que sintonizar el estado interno, no por accidente, sino por intención, comenzar a alimentar la mente, ¿qué mente? Eh, esta conciencia ampliada, no el hemisferio Claro. izquierdo. Eh, Comienzas a alimentar tu mente solo con lo que se alinea con la realidad que deseas vivir. Si no me lo explicas, yo lo que hago es pensar todos los días lo que quiero, con el hemisferio izquierdo y con mi archivo. Lo disperso se convierte en enfocado, lo pasivo en activo. Sí, siempre y cuando estés conectado en alta vibración, si no, es más de lo mismo. Lo disperso sigue disperso y lo pasivo sigue pasivo. Lo que antes flotaba inconscientemente ahora comienza a formarse deliberadamente. No, no se forma deliberadamente nada porque estás en el archivo de mente lineal y no cambia mucho. Visualiza el ojo dentro de ti como un soberano silencioso rodeado. ¿Está dentro mío? No, no necesariamente, porque no es mi pensamiento y no está en mi cabeza. No es el ojo del pensamiento, es otro ojo el que debería estar tomando conciencia. Rodeado de un consejo visualiza el ojo dentro de ti como un soberano silencioso rodeado de un consejo de pensamientos. No, no, no. Durante demasiado tiempo el trono ha estado vacío y las voces inferiores, miedo, duda, deseo, han gobernado sin control. Sí, es un buen diagnóstico, pero una vez que declares, yo soy la conciencia, reclamas tu asiento. No, si lo haces con el pensamiento, con el hemisferio izquierdo, no ocurre. Digamos, leía o escuchaba y me salía cada tres frases, no es así. Estás diciendo algo incompleto y el que lo escucha solo va a estar más confundido al final, ¿no? Sí, porque fíjate cómo sigue. La mente no es tu maestra, es tu sirviente y tu voluntad. Claro. Y es mi sirvienta. ¿Eh? Entonces, ¿quién es el maestro? Si viene diciendo que el pensamiento es el maestro, pero el Claro. pensamiento sí está como caótico, sí, sí. Por eso me parecía piola esto de arrancar con geometrías y con Mm. geometrías de este tipo, ¿no? O sea, Ujú, esta es la mente, hemisferio izquierdo, esta es la conciencia. Vamos a trabajar en estos niveles. Vos querés seguir en lo ujú, mecánico y querés seguir diciendo, ay, quiero conseguir la casa, tengo que trabajar más. Está todo bien. ujú. Sí, sí, sí. Entonces, si para comprarme este auto necesito trabajar 10 veces lo que estoy trabajando, y bueno, busco la forma de decirle al universo, dame el 10 veces el trabajo que tengo para así puedo comprarme en mi casa, es una forma de navegar las leyes. Y la otra forma es decir, dame esto y decime cómo y que sea fácil, fluido, sencillo, a tu estilo. Y la otra cosa es decirle, en tus manos, porque lo que me des está bien, porque va a ser perfecto para mí. Entonces, Ujú, todos esos niveles los vamos a explorar y creo que eso lo necesitamos realmente distinguir al principio. ujú, Porque si hay algo que a mí me apasiona de estos temas es cuando podemos empezar a traer luz y claridad a la mente del hemisferio izquierdo, porque entonces se tranquiliza y da lugar al otro. ujú. Entonces, mira, Cuando te escucho, sí, me viene a sumar a eso, y que era la finalidad de este mensajito, eh, darle esta distinción de las geometrías y en este caso
mente. de cómo autores muy calificados dicen cosas incompletas. Sí, y que empiecen a armar sus propias geometrías, lo mismo que las leyes, ¿no? Esto es decir, Mm, el todo es mente, el universo es mental. ¿Cómo te lo decís vos? ujú, ujú, Porque el mismo Kybalión ya es obsoleto. ujú, ujú. O sea, Sí, sí. Divino Kybalión, Hermes Trismegisto, los amo, los amo, los amo, pero bueno, estamos en una frecuencia totalmente distinta. El planeta Tierra Ujú, está cambiando la frecuencia. No es la misma la frecuencia ahora que la frecuencia cuando escribieron el Kybalión o cuando estuvo Hermes. O sea, ujú. definitivamente el proceso propio de la humanidad es distinto. Y esto que traías vos, ¿no? Ese libro fue escrito por una persona. No era estar en un entrenamiento con Trimegisto. No, claro, bueno, no. No era vivir en ese mundo con él, almorzar, desayunar y que él te muestre cómo es vivir en ese mundo. Es un libro que se escribió muchos años después, que quizás la tradición oral llegó hasta ese punto y nos da algo para comenzar, pero como vos decís, no es decir, bueno, me acuesto a la noche con el libro en el pecho y entonces a la mañana va a pasar algo mágico. Te está invitando, te está señalando una dirección, algo. Después tenés que poner de tu parte, Y que depende también donde estés vos y tu momento evolutivo, lo que entendés del libro. tal cual, tal Y, cual. y en un momento dado yo también pude desafiar al libro, que antes no Ujú, podía. ujú. Lo que estamos diciendo también es interesante esto de eh, abrir el campo de Trimegisto, lo que sea Hermes Trimegisto, tres maestros, una comunidad que escribió, que pensaba o que enseñaba eso. Eh, Quizás haya que activar, este, viste que el hasidismo es ir a vivir con el rabí y ver cuando se pelea con la mujer, ver cuando desayuna, ver cuando... Yo entendí biodanza viviendo en la misma casa que Rolando. Claro. Ahí tuve toda la biodanza. Después está lo que se hace en las clases, que no es la biodanza de Rolando Toro, ¿no? Como se nombra. La biodanza de Rolando Toro era eso que él hacía, su pasión, su entusiasmo, sus mocos que se mandaba, las cagadas a pedo de las mujeres porque se había acostado con no sé quién. Esa era la biodanza de Rolando Toro. Lo otro es una serie de cosas que él dijo que se podían hacer, que la gente escuchó y tradujo y enseñó después durante años con su comprensión de eso que él decía. Eh, pero yo creo que el Cómo Kybalión, ubicamos ese campo? y esto de, viste, si el yo máximo se puede ubicar en un espacio y meterse dentro y activarlo, eh, podríamos nosotros empezar a explorar cómo es el campo de Hermes Trismegisto y ver si hay algo allí. Sí, em, sí, totalmente. Porque lo que habíamos propuesto era armar el campo de la ley y cada uno se apropie de ese Sí, campo y sí, desde sí, ahí, como estoy bien, pero esto me parece como un estoy paso armando previo. la, Ujú, estoy armando la idea, estoy sumando a la idea de armar el campo de la ley, ujú. armar el campo de Hermes Trismegisto. Bueno, puede ser una... O del origen del Kybalión. Por ahí no. Es que el Kybalión, bueno, sí, claro. El Kybalión es el nombre del libro que escribió Hermes, o que Eh, se armó con Hermes. sí, o que hubo una comunidad esotérica que entrenaban.
este, formas energéticas de pensamiento y de conciencia que llamaron las leyes. ¿Viste? Cuando se lee sobre sufismo, eh, se habla de tasawuf. Y tasawuf es como el origen de todo, del taoísmo, del budismo tibetano, todo surge del tasawuf. O sea, una comunidad espiritual en la tierra que tiene la verdad y periódicamente en algún lugar Ah, se mezcla con la cosa de ese lugar. En Egipto toma esa forma, en México toma otra forma. Es el conocimiento. Y entonces el conocimiento en Egipto, ¿será? ¿Kibalión? y Hermes Trismegisto está peleado. Algunos dicen que era o sea, se lo reconoce en Egipto, pero Ujú. algunos dicen que venía de los hebreos, otros dicen que venían de los griegos, pero la versión Lo más, mismo, entonces. sí, pero Hay una es sabiduría que se original. movió a través del planeta por gente que tenía el conocimiento, que armaba comunidades y que contaba el cuento desde esa comunidad. Ujú, En Grecia lo contaban de una manera, en México la contaban de otra, pero es el comienzo, eh, el conocimiento desde el comienzo en cada lugar. sí, Entonces, cuando comienza eso y está vivo eso, conectar con ese campo, ujú, a ver qué intuiciones, e invitar a la gente a que conecte con ese campo, a ver qué intuiciones trae de esto del Kibalión, ¿no? qué bueno. Sí, de nuevo, y todo que sea desde la experiencia, no desde la intelectualización, porque si no, Bueno, a ver, las distinciones para después entrar en la experiencia y después tener una mínima geometría de compartir, uh-huh. pero Sí, si justo le no, vi pasar a Sisi. Los registros akáshicos. Le das todo un campo no. donde ocurre ese fenómeno de leer el registro akáshico, ¿no? Y entonces están los maestros y está este, donde uno entra y está la calle. Hay todo un cuento, hay todo un campo que cuanto más la gente sabe de eso y más conecta con eso, mejor le funciona el registro. Ujú, Y cuanto más pobre es eso, y vos te cerrás los ojos y mirás y ves la vida del pasado de las personas, sus vidas pasadas, con poco más, es más pobre. Eh, entonces, las constelaciones familiares, según Hellinger, si lo llamás a Hellinger, va a estar más en campo de lo que él proponía. Y si no, estás definitivamente. haciendo otra cosa, que es totalmente válido, pero eh, eh, las disciplinas tienen su campo. Claro, claro que sí. Ujú. Y cuanto más, porque hay algunas que yo conecto muy rápido con ese campo y otras que ni cerca. Eso, sí, 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 lo Eso hemos también es importante. hablado. Eh, este es un llamado a todos los que resuenen con este campo. Lo que hablábamos de lo hindú, eh, es un campo resonante. Entonces, me invita Germán siempre a charlas, me manda videos que habla de estas cosas.
no puedo ver ni 3 minutos. Este, Me aburre los nombres estos Sí, en sí. sánscrito que se parecen todos iguales, no me acuerdo ninguno. No, no, no es mi campo. En cambio, lo árabe, lo sufí, sí, lo guardo en la memoria. Lo chino, lo guardo en la memoria. Lo africano, africano, no egipcio, no, no me ha llegado y cuando llega no tiene mucha resonancia. Sí, es verdad. Lo mexicano y lo chamánico de América del Sur tampoco me llama la atención. Lo chamánico de los pueblos originarios de Estados Unidos, sí, es muy resonante. Entonces esto, el Kybalión, cuando vos nombrabas las leyes, sí, 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 en algún momento estuvo en mi campo, cuando empezamos a charlar, sí, es un campo en el que puedo estar y me siento cómodo, es amigable. Este, y es mejor este campo que el hindú o que el de los chamanes mapuche. No digo jamás eso. Resuena conmigo, este, probablemente con mi herida y con mi modo de sanación. Creo que por eso, porque nos resuena, es que estamos también como muy alerta cuando no es. Ujú, eso, ya, Es como sí, es media verdad. sí, Ay, claro. no, Ujú. no, no. No, no, porque después me pusiste una que sí es verdadera. Claro, Y después estás diciendo esta otra que está confundiendo. Entonces, eh, hay como esta incomodidad claro. de, de que me estés mezclando las dos cosas, ¿no? Pero eso, esa distinción se puede hacer porque uno ya está metido en ese campo de Ujú, cómo es la ujú. ley en serio, cómo funciona, o sea, que viene de esta, más allá de que también hay que entender que en el momento de origen la forma de expresarse esa ley era muy distinta de ahora, pero que la ley es. Sí, 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 sí. Sí. Está, uno resuena con eso. La ley existe, uno ve que es transversal a todos los eventos de los seres humanos, por eso es una ley. Bien, bien. Lo tomo, lo uso. Ahora, enseñémosle a entrar dentro de ese campo y transmitámosle, ojo, porque te van a estar presentando las dos cosas. Y ahí creo que viene el I Ching del mundo y viene el de la carnicería, También. del Una de las Kybalión de a lo equivalión cotidiano. al hemisferio izquierdo. Pero bueno, está bien eso de saber qué parte de nuestra mente tiene que hacer cada una, porque sí, Sí, a mí me pasa que cuando estoy entrando en estos temas y entro en estado de trance y me hablan, y es como que me hablan en chino, ¿qué me estás preguntando? Y la pregunta es cambio de hemisferio y es muy fácil de entender la pregunta cuando estoy en el hemisferio adecuado. Cuando no lo estoy, y la verdad es que la sensación es de total confusión. ahí creo que también tenemos otra de las cosas en las que me peleo, ¿no? Eh, el ego. Ah, sí. Y hay que matar al ego y hay que destruir al ego y hay que hacer desaparecer el ego. Es decir, ¿cómo mentes tan inteligentes, tan profundas, no tuvieron esta comprensión? Hemisferio izquierdo, ego,
me venía esta intuición, ¿no? De podía ser su geometría. Hemisferio izquierdo. Le doy la tarea de que viva mi vida humana. Y entonces inventa el ego para saber cómo, para vivir la cosa humana. Hace su mejor intento. Y los sabios se pelean con el ego, en lugar de decir, para, dale la tarea que corresponde, no le pidas que haga nada de esto, así no tiene que estar inventando un arquetipo de que se ocupe de lo humano. Lo humano se lo ocupa esta otra parte, como se llame. Eh, ¿Cómo no la vieron? ¿Cómo siguen? De cada 10 videos que ves, hay dos que se pelean con el ego. Es lo que te decía ayer con esta chica. A ver, ella Ujú, está entrando en el camino espiritual y ujú. lo estoy haciendo desde el ego, sí, porque es tarea del Claro, ego. O sea, esa parte es eso, ego. claro, Pero si vos claro. te peleas con esa parte, porque el ego está mal aspectado y está mal aspectado porque lo rechazás, porque lo negás, porque en un momento cuando, bueno, sentarlo ahí, ¿cómo lo ves? Lo veía como furia de intensamente. Entonces, eso facilitó mucho porque al tener la metáfora y una metáfora divertida y amorosa, pues. Pero esto le decía, no me escuchás, por eso me pongo así. Y claro, ¿cómo lo va a escuchar? Si le dice, vos no existís, vos no servís, vos no, seguro que no lo escucha. Tal cual, tal cual. Está haciendo un esfuerzo, lo que sabemos de la PNL, ¿no? Es una Claro, parte que está haciendo un esfuerzo enorme por llevar lo práctico de la vida. Además, le diste la tarea de que te lleve lo emocional, cosas que no entiende para nada ni son su expertise. Y lo hace lo mejor que puede y le pones el nombre de ego y te peleas con eso y querés matarlo, claro. hay Es. algún error, ¿no? Y en realidad Eh, es la fórmula perfecta para cagarse la vida. O sea, claro, claro, en lo es la espiritual fórmula para sufrir. ya lo tenías como problema en la 3D, ahora te pusiste en el camino espiritual y te convertiste en Claro. otro peleador de ese tipo de situación. Entonces, creo que la mitad de la tarea es contar lo espiritual, lo sagrado. Y la otra mitad es nombrar los riesgos, las hipnosis colectivas de lo equivocado. Y antes de salir para el carnicero decía, creo que eso es el I Ching del mundo, ¿no? Mm. Este, a ver, no, esto no es cierto, esto no es cierto. Esto sí, sí, me es resonante y hago después un chequeo de modelo esencial, respeta, está en más de un contexto, es válido en más de un contexto. Bien, yo lo siento bien y además funciona en el mundo. Este, y esto es mentira, esto no es así. Y lo veo y fracasa acá, fracasa allá, le crea problema a aquel, le crea problema al otro. Creo que esto es mi deformación de tener campo de control de calidad, ¿no? Mm, Siento que es tan importante este, lo que no es como lo que sí es. Em, lo decía, a ver, mi sensación es esta. Sí. O sea, Ujú, sí. De que está bueno decir esto no es, esto es una media verdad. Encontrar tus verdades, ujú, pero incluso en nuestra manera de presentarles las cosas, porque estas son nuestras verdades y este es nuestro mapa.
que es un mapa Ujú. que está bastante chequeado, que está bastante, pero también sigue siendo nuestro mapa. Entonces, Sigue siendo mapa. tu experiencia es Y la que va a permitirte hacer tu proceso, no la nuestra. ujú, eso, tenés permiso para cuestionar nuestro mapa, para ir más allá de nuestro mapa. Creo que esa es otra invitación que a veces no aparece en estas medias verdades, verdades y mentiras, distorsiones. Claro, porque la presentan como si fuera una verdad. Todo como una verdad. Y entonces ahí es donde hay esta parte mía que se revela ante eso. Este, porque no todos los que asisten a ese video tienen este I Ching del mundo para... Y que el que lo hizo tampoco tiene un I Ching del mundo para hacer eso, porque si no, no estaría diciendo eso, salvo que tengan alguna intención de mezclar y confundir, ¿no? Que también podría ser. Sí, pero en general no es eso, En sino general, no. yo creo que sale mucho más desde esto me sirvió a mí, como me sirve a mí, le tiene que servir a todo el mundo. Y Ujú, esa externalización, no, esa generalización no. O sea, esto me sirvió a mí. Y si te da una pista, tomalo, ¿viste? Porque yo entiendo, en esa descripción que vos leías recién, ¿no? Es decir, habla ujú, del ojo silencioso y de la mente como sirvienta, pero el pensamiento como base y el consejo de pensamiento. O sea, ¡qué ensalada! Por Dios, o sea, ¿qué de eso sirve? Entonces, bueno, el mi ching del mundo es ojo silencioso. ¿Qué significa ojo silencioso para mí? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Ta. Consejo de ujú, pensamientos. No, no quiero un consejo de pensamientos. No me interesa para nada. O sea, cero consejo de pensamientos. No, no me interesa. La mente como sirvienta. Ah, ¿sirvienta de qué? ¿De quién? ¿Qué significa que la ujú, mente sea sirvienta? Entonces, ujú, para mí, cada vez que me aparece este tipo de cosas, de nuevo, me acuerdo del video de Henry Corbera y es todo el video para decir, ¡chuc! Entropía, esto. ujú, O sea, sí, todo un video para hacer el reaching de entropía. Esto, qué interesante. Aparece el 2, aparece la entropía. ujú, Para mí fue sí, clarísimo. Todo el resto, ujú, no estoy de acuerdo. ujú, No es que no tal estoy de cual. acuerdo, no estoy de acuerdo cómo lo propone, cómo lo desafía, o sea, cómo lo cuenta, es su historia, es su cuento. Mucha gente resuena con eso, para mí, ni cerca. Ujú. Sí, me venía esto de que también estoy proponiendo mucho en los cursos, eh, y que tenemos que pensar a ver si es parte de las leyes. Eh, digo, y vamos a ponerlo al revés, esta persona asistió a un curso y le dijeron que el pensamiento no sé qué cosa, y entonces hace el video y como en el curso decía que el pensamiento hace no sé qué cosa, él lo dice. Ujú. Como vos decías, quizás no es una intención de crear confusión, sino de que no se tomó la tarea de desafiar lo que le dijeron. De desafiarlo, o ni siquiera la tarea de tomarlo como experiencia, sino quedó siempre en el izquierdo. Sí, sí, Siempre sí, quedó en el izquierdo. Entonces quedó ahí y lo traslado. sí. Eh, yo en esto de estar trabajando distintos arquetipos, estuve trabajando el arquetipo del gobernante, ¿no? Y cómo se constituye la autoridad. O Ujú, sea, ¿a quién le doy autoridad? ujú, Y esa autoridad, ¿cómo yo la valido? O sea, ujú, te considero una autoridad en estas cosas, entonces tu palabra en esas cosas es valiosa para mí y es importante y la escucho y la pienso, pero en todas estas otras cosas no. O sea, ujú.
te quiero, te adoro, fantástico, pero en esto estás hablando verduras. Sí, sí, O, sí. o tu verdad, pero que es sin experiencia, eso vacío de experiencia, no tiene autoridad para mí. Ujú, ujú. Y eso creo que es una buena brújula. O sea, ¿cuál es que te dé autoridad? Ni siquiera significa que la voy a tomar tal cual, ¿no? Sino que como viene desde una experiencia, me es valioso y yo lo puedo usar para proponer mi propia experiencia. Creo que ese es el mensaje, que sepan distinguir qué. Venía, es el médico gordo haciéndote la dieta, ¿viste? Claro, sí, El pelado vendiéndote el líquido para el pelo. No, pero a ver, hay algo que no. El pobre que te habla del curso sí, de millonario. millonarios. Este, Yo no, ay, no me acuerdo el nombre de esta chica que era tan agresiva. Es una morocha que hacía juegos Tachyon y que hizo un diseño que salió en Anchor Point o en uno de esos. No me acuerdo el ujú, nombre, Viviana me parece que era, pero no me acuerdo el nombre. Una chica que siempre era muy disruptiva en juegos ujú, Tachyon, no me acuerdo el nombre. ujú. Y me dice, fue un curso sobre abundancia. Y dice, y nos daban galletitas criollitas y la chica tenía la media corrida. Ya, Nah, ya, no. eso. ¿No? Como una confirmación, uno en este I Ching del mundo, tanto cuando es comunicador como cuando revisa enunciaciones ahí en el mundo, busca coherencia, congruencia. La coherencia y la congruencia es la clave. Ujú, Cuando, cuando uno entiende que, a ver, la ley de generación surge de la coherencia. ujú, Cuando está lo masculino alineado con lo femenino, eso crea y manifiesta. Todo el resto, si está solo lo masculino, el pensamiento, o solo lo femenino, la emoción, o solo el, el gut feeling, el instinto y el deseo y qué sé yo, pero sin un plan, sin un, o sea, nada, si no están alineadas las dos, si no está la congruencia entre lo que se piensa y se siente, o entre lo femenino y lo masculino, la manifestación es imposible. Y eso eh, es innegable. Entonces, ujú, si a vos te confunden en el que solo tenés que pensar y visualizar y te dicen, es ahí donde se crea, te están dejando la ley incompleta, entonces no hay forma de que se manifieste. Ahí me llevaste a otro punto también que me da alarma. Mm, Dice, pensamiento y emoción manifiesta. ujú. Pensamiento de hemisferio izquierdo y emoción asociada a ese pensamiento. Sí, también, porque si vos pensás en un pensamiento de mi, bueno, lo que pasa es que eso, eh, el pensamiento hemisferio izquierdo está desconectado del cuerpo y de la emoción, pero el pensamiento te crea un estado de neurotransmisores, ¿no? Ujú, Ese neurotransmisor genera la emoción que manifiesta, pero ujú, no necesariamente manifiesta lo que estás pensando, sino lo que en el inconsciente está asociado a esa emoción. ujú, Entonces, se hace muy complejo manifestar desde esos lugares porque tenés que primero ver qué estás pensando, ese pensamiento, qué mueve en el inconsciente, eso que mueve en el inconsciente, ¿es complementario o compensatorio? Si es compensatorio, estás manifestando lo contrario. ujú, Entonces es todo ujú. un proceso de mucho autoconocimiento de cómo funciona la mente para manifestar desde ahí. Sí, me sirve esto, ¿no? Ese pensamiento de mi hemisferio izquierdo, se me representa así, ¿no? La geometría. Pienso de hemisferio izquierdo.
fulano de tal es una mierda. Mm. Y entonces el hemisferio derecho toma esa afirmación lingüística y hace una imagen. Ese fulano de tal haciendo no sé qué cosa mala, según mi mapa, y entonces tengo una emoción de enojo respecto de esto. Pero izquierdo, hemisferio derecho, emoción asociada a la representación que hizo, al dibujito que hizo el hemisferio Claro, derecho. y muchas veces ese dibujito es compensatorio, porque como no lo hago ¿Mm? desde la conciencia, sino desde, es una mierda, entonces me tengo que proteger de esa mierda, entonces compenso esa sensación de ser vulnerable de esta manera, o me pongo agresivo, o lo odio, o no sé qué, y ahí empieza esa dinámica a nivel inconsciente. Entonces, el hemisferio izquierdo evidentemente manifiesta, pero manifiesta, Ahí creo que es el punto. El hemisferio izquierdo inicia un proceso de manifestación. sí, manifiesta. No manifiesta el izquierdo, porque eso también podría traer confusión. Eh, Está bien. En realidad, el hemisferio izquierdo está aislado hasta ahí nomás. ¿Mm? O sea, Sí, no está en una cajita, eh, no, 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 ¿cómo se no. dice? De esas que están eh, estéril. No está en una cajita estéril. ¿Sí? Ujú. Está Está conectado aislado, con el derecho. sí. Pero cuando está conectado, a ver, lo que estoy tratando de decir es, a ver si lo puedo ordenar, porque se me hace muy claro, pero no es tan fácil de decirlo. Mi hemisferio izquierdo, cuando tiene que hacer tareas simples, puede manifestar. Ujú, Cuando no es con lo humano, cuando no es, o sea, es esto. Es lunes, tengo que hacer lo de la carnicería, manifiesto. ¿Cómo ujú, manifiesto? Llamo por teléfono, hago todas las tareas porque en mi inconsciente tengo registradas esas tareas, entonces rápidamente encuentra cómo manifestar, encuentra los recursos. ujú. Entonces lo que vos decís es que es el iniciador, no es el que manifiesta. Déjame pensarlo, porque no estoy tan segura, pero ya lo voy a Eh, delucidar profundamente. Dos Está o bueno, tres está bueno. sueños y ya, dos o tres noches Eso. se acomoda. Eh, Claro, puede ser. Después hay como, eh, habría que ver si este proceso es así, ¿no? Izquierdo le pasa al derecho, el derecho hace el dibujito. El tema es, cuando es de, tengo que prender el teléfono, hay que apretar acá y se enciende la pantalla y tiene un símbolo para poder entrar. El hemisferio izquierdo manifiesta entrada al teléfono, ¿sí? Procedimiento está buenísimo. Ahora, ¿cómo lidio con el sufrimiento existencial de mi hija? Claro, No está el procedimiento. porque no está el procedimiento y no estoy alerta a todo lo que moviliza a ver, Jung dice, y no solo Jung, lo he leído en Jung, en Viktor Frankl y Adler, que las fuerzas creativas están en el inconsciente, no en el consciente. El Ujú, consciente solo dirige. ujú, Y cuando vos dirigiste, dijiste, bueno, prender el teléfono, ¡pluc! Viene toda la información y ahí está, disponible. Y está disponible porque no hay interferencia, ujú, porque no hay nada en el rango emocional que te afecte en esto de prender el teléfono. ujú, Ahora, si vos decís acompañar a mi hija en un momento de sufrimiento existencial y cuando esa info, tu atención fue ahí,
va a buscar los recursos y las fuerzas creativas, hay muchas que están en contra. Tu propio miedo, tu deseo de no meterte de no ser invasivo, de no ser esto, de no ser, o sea, todas esas energías también se mueven. Y como no sabemos que están ahí, Ujú. aparecen todos los obstáculos y hasta que no empezás a ser consciente de los obstáculos, de las interferencias, no puedes manifestar. Lo que nosotros estamos proponiendo es que todo eso que ocurre en lo mecánico y en lo mecánico sistémico, lo llevemos directamente a alta energía para no tener que estar, para que las fuerzas creativas sean lideradas desde ahí, Ujú, porque ujú, nuestra mente en lo mecánico y mecánico sistémico, estamos muy confusos con nuestra mente porque los mecanismos que tienen en la 3D son de hemisferio izquierdo ujú. y quedan muy Sí, limitados ahí. eh, cuando te escucho decirlo así, eh, voy al archivo para lidiar con el tema de mi hija. Y mis viejos tenían la estrategia de les importaba un carajo yo. Entonces, bueno, me importa tres carajos, mi hija. Claro, y Si uso el archivo que tengo, es una acción ineficiente, eh, que es lo que hace mucha gente, digamos, ¿no? Tengo que ganar plata, entonces tengo que tener laburo en el banco, seguro, sueldo. ¿Por qué? Porque mi papá lo hacía, porque mi abuelo lo hacía. Entonces yo repito lo mismo, ¿no? Eh, Hay como una vía de repetición, de inercia, y hay esto que nos toca a nosotros, que somos las ovejas negras del sistema, de decir, no, no, pará, banco, 8 horas, más la hora de viaje, pará, no, yo quiero vivir. Y entonces eso no viene del archivo, sino que enfrenta al archivo o cuestiona al archivo. o llega un momento que lo disuelve al archivo. Sí, Porque cuando lo pones directamente. claro, cuando lo pones en alta energía, lo refina. Mm, De ujú, plomo pasa a oro y pasa a oro y sigue siendo sí, oro. Ah, sí, qué sí. lindo trabajar y que me encanta el laburo porque vivo feliz en mi laburo en vez de decir, uy, laburo en un banco. Ni me interesa, yo trabajo con gente y con mis cosas y haciendo diseños y chao todo el resto. Ujú, ujú. El tema es eso, ¿no? Ir entendiendo en qué etapa está o en qué fase o en qué frecuencia vibratoria está cada pensamiento, porque nosotros todavía tenemos muchos que están ahí, que pasan Sí, a mecánico cada vez que sistémico, la vida nos duele es porque estamos metidos en esos más bajo. del archivo, ¿sí? Del archivo, bueno, ahí me viene lo que decía Erickson, ¿no? Que tenemos una sola forma de hacerlo y que ya dejó de funcionar. Eh, Tengo una forma niña de hacer algo cuando soy adolescente y ya no funciona la versión niña. Mamá, haceme las cosas. No, nene, ya tenés 17, 18, ahora hay una forma adolescente. Y después esa forma adolescente, te haces adulto, no podés seguir haciendo la forma adolescente. Y esa única forma que tenés anterior no te hace sufrir porque no sos operativo en esa etapa. Quiero seguir jugando a la play y al fútbol con mis amigos y tengo pareja. No puedo estar todas las noches. A ver, ¿para qué estás en pareja? O tenés un hijo. Llega la nueva experiencia y vos querés hacer
funcionarlo con la etapa anterior y sufrís y mm. haces sufrir, porque no sos operativo en lo humano que te toca vivir, ¿no? Creo que ahí hay una forma que nos puede ir guiando también en la forma distorsionada y en la forma correcta o funcional. No sé si Sí, por correcta, eso creo que funcional. todo va a ir en dirección a de que vayamos descubriendo y navegando esta zona. Y Ujú, ahí es el planteo de ir navegando, o sea, también es territorio a descubrir para nosotros, o mares a atravesar. ujú, sí, Y en eso estoy 100% de acuerdo con esto de que no hace falta que sea mi verdad, ni que sea que yo tenga todo resuelto para poder acompañarte a vos a navegar. Simplemente estamos navegando y nos vamos encontrando con estas cosas que también nos aparecen. Y hay sí, sí, zonas en porque la las vida que, del otro lo va a plantear experiencias totalmente únicas para esa persona. Es lo que nos pasa cuando alguien llega a las entrevistas de coaching, ¿no? Eh, te presentan cosas que es increíble que estés sufriendo por esto, ¿no? Pero estás sufriendo por eso, hacer claro, esa construcción desde estos mecanismos y sufre. Eh, y entonces, ¿cómo colaboramos con esa persona? ¿No? así es, así es. Ujú. Ah, Y esto que jugamos es lo que yo siento importante que invitemos a jugar. El sí, entrenamiento masivo es no, no profundices, no vayas más allá de esa superficialidad, reforzada todo el tiempo, ¿no? a mí me llamaba la atención y yo decía, no estoy entendiendo muy bien qué me quiere decir Daniel con esto, porque para mí era tan obvio que nosotros planteamos desde otro lugar las cosas y que decía, eh, pero claro, después me lo dijiste, me da mucho estado de alerta encontrar las medias verdades y eso creo Ujú, que lo podemos resolver muy bien activando campo de ley, campo de Hermes, campo de equivalión, campo de geometrías de la palabra, campo de distinciones, campo de... O sea, que entren en el campo de la experiencia ujú, es la solución a todas estas cosas. Pero no porque le ujú. vamos a dar la verdad, sino porque van a tener sus propias verdades a partir de las cuales pueden chequear, porque tienen la experiencia. Claro, sí, sí, sí. Creo que todo esto es por qué haríamos todo ese otro laburo, ¿no? Claro. Porque se va a estar moviendo en un mar de verdades, medias verdades y mentiras. Y tiene que usar un instrumento interno para El grupo. decidir para él, esto es mentira, esto es medio verdad, esto es verdadero, ¿no? Esto es ley en nuestro entrenamiento. Sí, Esto habla de la ley, pero te la mezcla. Y tangencialmente. esto no es la ley, esto no es No, ley. claro. Esto eh, es el izquierdo queriendo jugar el juego, ¿no? Sí, Una de las formas de decirlo. sí. No le des Considerarnos el la tarea. maestro y no el sirviente. Y eso Ujú, también es, sí, no le des esa tarea. No, no lo obligues a hacer algo que no sabe y que no es lo suyo. y no lo entiendo. El Porque no Señor está es, conectado con la experiencia. ah, el Señor es un gran pintor. No lo pongas a arreglar el cuerito. No lo pongas a hacer plomería. El señor es un pintor de la puta madre. Déjalo que pinte.
No, pero es un hombre, debería poder arreglar la cañería. Distorsión. Sí, y con uno mismo, Creo, ¿no? claro, creo que los vamos a estar invitando también a eso. ¿Quién sos vos? En la más amplia expresión que tiene muchas formas de vertiente y manifestación, pero no sos eso, no sos eso. Daniel no es alpinista, nunca lo fue. Daniel no es bancario, nunca lo fue. Daniel no es muchas cosas. Esas cosas que no soy, y pero vos deberías, porque la flexibilidad, el otro día viene un amigo y estábamos charlando, no sé qué, y conectó con el maestro y me dice, no, porque vos tenés que enfrentar las resistencias. Y mira, tengo 71 ya 71 años de enfrentar la resistencia. No quiero Claro. enfrentar ninguna resistencia más. Quiero divertirme y disfrutar. Pasarlo re bien. Claro, Pero ¿no? además, eso sigue siendo de las 3D porque a esta altura hemos aprendido a disolverlas, no enfrentarlas. Tal cual. Refinarlas. Las meto en el calderito, se refinan. No hace falta más resistirlas, enfrentarlas. Cero. Y que, y que muchas veces es el indicador de que ese camino no te pertenece. También, también. Eh, entonces era, no, porque vos tenés que aprender Insta. No hay Dele, problema. dele. No, 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 no hay problema. Tenés que aprender Instagram y tenés que poder hacer este, 3 videos por día, tenés que enfrentar la resistencia. Un carajo tengo que enfrentar la resistencia, hacer 3 videos por día. Y No, hay tanta gente que lo puede hacer por mí también. sí, lo contrato, genero mi trabajo desde otros contextos y otros lugares. Imagino mundos en los que puedo hacerlo de infinitas formas diferentes sin tener que serme un youtuber, Influencer. un influencer. Vos sabés que hice 2 o 3 videitos sobre arquetipos, no sé qué, y le escribo a mi hija, le digo, mira, Alo, dame feedback, le digo, mami se está convirtiendo en una influencer. Vio los videos y me dijo, no, mami, no, ni cerca, ni cerca. Así que digo, bueno, buenísimo. Claro, nunca seremos. No, y lo dijo No, con porque hay una... que disfrazarse de rana y escupir para arriba, hacer alguna cosa así horrible, y entonces te convertís en un influencer. No, no, Este, pero fue tan estamos lejos de categórico. eso. Sí. No, mami, no. Me siendo pobrecita, patética, cero. Está bien, y estoy contenta de no serlo. Así que ese es el tema. Claro, Pero es sí. eso, ¿no? Y tener el Bueno, feedback, tendrías que vencer las resistencias, porque seguro es claro. una resistencia, por Hacer, eso no estás siendo una buena influencer. sí, sí, claro. Y uno puede ser lo que quiera, cualquier cosa. Ahora que decís eso, acabo de ver, y no sé si lo separé o no, ya voy a verlo, un video de Dolores Cannon. Y me llamó la atención porque en mi sello la traen a Dolores Cannon. Y era un videito, un reel cortito que decía que, ella dice que la única forma, la fórmula, ya cuando dijo fórmula ya no me gusta, la fórmula para hacer lo que vos quieras es que lo que vos deseas no dañe a otros y no le quite nada al otro. Ujú. Entonces Claro. dije, ok, o sea, sí, estamos de acuerdo que si yo deseo cosas que no dañen y que, pero de ahí esa es la fórmula para que yo tenga todo lo que quiera. Estamos con un pequeño gap de información entre un punto y el Eso, otro. Yo decir, eso. ¿what? Si lo acepto, entonces
¿por qué no tengo la ciudadanía italiana? Claro, si era, no le estoy sacando nada a nadie y no le daño a Respeto la nadie. ley, esa que propone Dolores, no es una ley, ¿no? Es simplemente eso, construcciones que son medias verdades. Está bueno que lo que yo invoque no esté lastimando o quitándole nada a nadie. Está Bien, claro. eso es verdad, Sí, eso es verdad. pero no es la forma Eh, de obtener todo lo que yo quiera. no, no, me estás prometiendo algo que no se va a cumplir, Entonces después porque yo soy una tengo, pelotuda porque te entendí, pero no lo puedo lograr. eh, tengo muchísimos contraejemplos que hicieron eso y no manifestaron. Entonces, tu afirmación es el mecanismo que ojalá instalemos en la gente. Esa afirmación que están haciendo no es verdadera, por lo menos es incompleta, Es porque incompleta. hay algo de verdad. Entonces, esto de las medias verdades. No elijas cosas que dañen a los otros. Bien, bien. Sé benevolente, diría Garnier. Eh, Ahora, eso no te consigue todo. No. Estaba viendo a ver si la... Después me fijo a ver si la encuentro para pasártela, porque Mm, también puede ser un ejemplo para poner sí, en el sí, curso. sí, sí, sí. Sí, Dolores tuvo la genialidad de encontrar que había otros mundos Indiscutible. y Ahora que que podías porque, entrar en trance a otros mundos. Después tiene pero muchísimas otras cosas que son de los años 70. por eso te digo, el darle la autoridad porque tuvo esa genialidad me hace no poder desafiar esta pelotudez. Es importante eso. Ujú, Ese es es la clave. Ah, Dolores ujú. Cannon, Dani. Y después yo dije, no. No. Pero yo tengo Yo esa creo que ahí traes posibilidad. un tema importante para Micelio, que en un momento dijimos, vamos a presentarles los videos de, con Ira y Andreas y de Dolores. Si no, porque los vamos a confundir totalmente. Lo que ellas dicen no es lo que nosotros decimos. Rescatamos algunas ideas. Dolores dice, tenés que hablar entre 2 y 4 horas con la persona. ¿Cuánto le tenés que cobrar? Hablar. Después está las 2 horas del trance más algún cierre. Claro, vivía en el culo del mundo, arriba de la montaña, sola, Claro. vieja. Tenía todo el día para charlar con alguien que le iba y le iba a pagar en dólares. Hay mucho. Uno no puede atender 7 horas a alguien, este, y tenía todas unas cosas, cómo se ve el rojo y cómo se ve el amarillo. Y entonces, para que la persona aprenda a visualizar. Yo cuando vi todas esas cosas, ¿viste? Le dije, Miguel había empezado con todo eso. No, es completamente inútil esto. Mirá, se hace así. Conectar con el cuerpo, arraigate. La mente va al paisaje, sos la esencia. No son 2 horas de cómo es el amarillo, cómo es el verde, cómo se imagina un perro, cómo es tu mascota. La persona ya sabe imaginar, no la trates como estúpida. Este, Acá lo tengo el videito. Sí, totalmente. Solo hay dos reglas para crear tu realidad. Me encantó. Bueno, ahí te lo una voy a pasar. promesa Sí, ambiciosa. un poquito. Bueno, ahí te lo paso. Pero Dale, sí, gracias, gracias. pero no tiene importancia eso. Lo importante es esto, tener conciencia de esto. Enrique Corbera a mí no me gusta, pero eso que dijo de entropía es valioso. Ujú, Entonces, si ujú, yo tengo activo el lichín del mundo y detecto fondo y forma, o sea, esto se me hace poco, esto es fondo. Ese fondo es sí. borroso, pero esto, para eso tengo que yo tener activa en mí la ley. Ujú. Ah, sí, yo vi el primer video de Corbera y el primero que vi, lo único que me acuerdo es que nombró a Garnier.
muchos años antes que muchos otros. Y dije, este tipo es valioso para esto. Es un lector, está en Europa, está todo el tiempo haciendo cursos, viendo cosas, ¿eh? Es un buen cazador de cosas. Después su interpretación y su trato con la gente, qué sé yo, ya no es Pero interesante le para mí. funciona bárbaro. A él le funciona bárbaro, sí, sí, sí. Por eso lo sostiene, si no, no es ningún Ujú, tonto. O sea, muy, muy ujú. inteligente, pero bueno, Muy bien, amiga. me encantó. Eh, Igualmente, igualmente.